Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, yo no soy el escritor de esta historia, sino que solo tengo permiso de promoción. A partir del 10º capítulo, usted deberá empezar a leer desde el sitio donde esté alojada la historia original. Capítulo 10. La piscina. Resoplando y resoplando, Hazel le lanzó una mirada a Morgan mientras continuaba subiendo la pendiente. No se había dado cuenta cuando puso Peak District en su itinerario que iba a ser una caminata mucho más difícil de lo que había hecho antes, aunque teniendo en cuenta el nombre, realmente debería haber imaginado que habría colinas y montañas. Quería hacerlo y se había golpeado a sí misma por no haberlo pensado antes, pero ya era demasiado tarde. Estaba comprometida y tenía muchas ganas de ver el estanque. Sin embargo, este era un momento tan bueno como cualquier otro para tomar un descanso, y ella se hundió en el suelo y estiró sus doloridas piernas. Un minuto después, Morgan se dejó caer sobre su cabeza y se acomodó. «Espero que lo hayas disfrutado», le dijo. No le entristeció a su amigo la oportunidad de estirar sus alas, no lo hizo. Pero ella estaría mintiendo si afirmara que no estaba celosa de su habilidad para volar sobre el terreno accidentado. Ella no lo tuvo tan fácil. De hecho, solo tenía dos opciones si quería escalar esta colina, y ambas mostraban claras desventajas. Giró la cabeza una y otra vez, haciendo todo lo posible por aflojar los músculos tensos. Había sido lo suficientemente largo como para estar bien dejar de caminar por un tiempo. Una mirada al cielo nublado que, sin embargo, se había estado oscureciendo desde hace un tiempo, y también sabía que probablemente sería la última vez que podría hacer esto con seguridad por hoy. Era difícil saber si eso era algo bueno o algo malo. Volviéndose a poner de pie, miró hacia la pendiente de nuevo. Tensando las piernas, dio un pequeño salto. Y aterrizó más arriba en la pendiente. Pasó el tiempo suficiente para elegir su próximo salto. Antes de que se teletransportara de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. 3 colinas más allá de donde empezó, respiró hondo y soltó el aire lentamente mientras hacía todo lo posible por ignorar el fuerte dolor de cabeza que se había asentado detrás de sus ojos. El dolor de cabeza no era ni siquiera la peor parte. No, ese honor pertenecía a la extraña sensación más profunda en su cabeza, como si su cerebro fuera caramelo que hubiera sido estirado, amasado y torcido cuanto más saltaba. Un poco de descanso permitiría que eso se calmara, pero a medida que avanzaba el día y ella saltaba más y más, rápidamente aprendió que la sensación vendría más rápido y tardaría más en irse. Cuando empezó, le había costado lo que supuso, que eran 15 o 16 saltos antes de que no pudiera ir más lejos. Ahora eran solo 5 saltos antes de que su cerebro protestara por el abuso. Su estrategia actual probablemente no ayudó en nada. Este salto instantáneo que había comenzado a hacer, saltando de un lugar a otro tan pronto como aterrizaba, era una forma de cubrir mucho terreno en cuestión de segundos y tratar de superar el dolor de cabeza y la sensación de tener el cerebro estirado. Pero estaban garantizados para ponerse al día tarde o temprano. Sacudió la cabeza y miró a lo lejos, con el ojo derecho cerrado para poder mirar solo por el izquierdo. Su monóculo con parche en el ojo era maravilloso para mirar cosas de cerca, pero un truco que había descubierto era que cuando ignoraba esa lente y solo veía cosas con el ojo izquierdo que estaba descubierto, su visión de largo alcance era mejor de lo que podía recordar. Fue gracias a esa visión que pudo distinguir el pico de una colina a una buena distancia y un poco más alto que el que estaba ahora. Creo que tengo suficiente para uno más antes de tener que parar. Sus dedos se estiraron para acariciar la espalda de Morgan. Agárrate fuerte. Al instante siguiente, sus pies aterrizaron en una losa de roca y casi se cae cuando una ola de náuseas la invadió. Por un momento, opuso su voluntad a la sensación de estar enferma, pero luego perdió la voluntad. Cayó de rodillas y vomitó, vaciando lo poco que aún tenía en el estómago. Esta no era la primera vez que se había visto obligada a vomitar por el dolor de cabeza que ahora le partía el cráneo, pero sería la última. Ella no podía tomar más de eso. Hazel se apartó de los enfermos y se acostó de lado con las rodillas pegadas al pecho. Ese último salto fue un error, y ahora lo estaba pagando. El dolor de cabeza la había golpeado con toda su fuerza, y sus ojos ardían con lágrimas contenidas detrás de los párpados que estaban apretados. Solo moverse fue suficiente para hacer que su cabeza palpitara aún más fuerte, ya no siendo golpeada por un pequeño martillo, sino por uno del tamaño de una casa. Pasaría, eso lo sabía. Solo necesitaba esperar, y la espera era la parte más difícil. Pasó media hora, tal vez una completa.
El tiempo suficiente para que la poca luz que podía atravesar las nubes cayera por debajo del horizonte, y finalmente el dolor había disminuido lo suficiente como para que pudiera intentar moverse. Se incorporó de nuevo y se limpió la boca, hizo una mueca ante el penetrante sonido del suave arrullo de preocupación de Morgan. Por favor, no, le dijo. Necesito un poco de tranquilidad por un tiempo más, ¿de acuerdo? Con su capacidad para saltar claramente agotada por el día y no dispuesta a empeorar su dolor de cabeza otra vez, continuó a pie más profundo en la oscuridad. Más vale que este estanque valga la pena. La luna estaba baja en el cielo, pero afortunadamente el sol todavía estaba fuera de la vista cuando el haz de luz de su linterna tocó un tramo de agua negra y lisa. Tambaleándose hasta el borde, Hazel se sentó agradecida y miró hacia la noche. Lo había logrado, y antes del amanecer para empezar. Ahora solo tenía que esperar. Este era el único lugar en su lista de lugares para visitar que tenía un límite de tiempo difícil, y sabía que lo había cortado muy cerca. Si las leyendas fueran correctas, se decía que este estanque, apropiadamente llamado Mermaid Pool, albergaba una sirena inmortal que solo saldría y sería vista al amanecer en la mañana de Pascua. Esas leyendas también decían que si se trataba de un joven atractivo mirando al estanque, ella le otorgaría la inmortalidad como la suya, pero eso era algo de lo que Hazel no tenía que preocuparse. Cuando los minutos se convirtieron en una hora o más, se mordió el labio mientras pensaba. ¿Cuál es nuestro plan? Finalmente le preguntó a Morgan. Después de esto, es una semana para llegar a Cockermouth y el Bail, pero ¿qué debemos hacer después? Ese es el último lugar que encontré que sonaba como si tuviera algo mágico, pero... ese era el problema, ¿no? Había visto algunas cosas realmente geniales, lugares mágicos que el mundo había olvidado hacía mucho tiempo, pero eso no era todo lo que estaba buscando. Ella también había estado a la casa de signos de druidas y hechiceros modernos, pero hasta el momento no había encontrado nada al respecto. Honestamente, estaba empezando a sentirse un poco abatida. Más que un poco, de verdad. ¿Era esto todo lo que había, restos de un mundo perdido y testimonios de lo que era posible pero sin información sobre cómo llegar allí? ¿Fueron su madre y ella realmente los últimos magos en caminar por el mundo? Es difícil creer que eso pueda ser cierto, le dijo a su amiga, aunque sus palabras fueran más para ella. ¿Una bruja, hechicera, lo que sea, en todo el mundo? Ser el único que queda en Gran Bretaña es bastante extraño, pero el mundo entero... Un pensamiento vino a su mente, y frunció el ceño mientras le daba vueltas y vueltas en su cabeza. Por otra parte, ¿qué pasa si todos los demás son como yo? De hecho, tendría bastante sentido. Que era más probable que hubiera un gran grupo o incluso toda una sociedad de druidas y brujas que desaparecieron y vivieron en las sombras durante varios cientos de años si se creía en las fechas de las diferentes piezas del folclore. O que sucedió algo terrible, y mientras la gente como ella todavía estaba por aquí, tal vez incluso regresando, nadie sabía quién y dónde estaban los demás, por lo que todos tropezaron en la oscuridad de la ignorancia. Por lo que sabía, podía haber miles de personas como ella, personas a las que les sucedían cosas extrañas y, a pesar de ser tantas, todas podían estar tan solas como ella. Definitivamente era posible, pero si era así, ¿cómo se suponía que iba a encontrar a estas personas? Hazel reflexionó, pero no se presentó ninguna respuesta. Eventualmente sus pensamientos fueron interrumpidos cuando las primeras luces del día se alzaron sobre una de las muchas colinas y montañas en la distancia. Su cerebro se sacudió la niebla que se había posado sobre sus pensamientos y se puso de pie de un salto. Estaba a punto de ver a la sirena. ¿Se parecería a las imágenes de todos los libros? Una pequeña brisa agitó la superficie del agua. El sol salió por completo y la luz del sol bañó el estanque. Y no pasó nada. Inclinándose, miró hacia la piscina lo mejor que pudo. Nada. Inflando sus mejillas, finalmente suspiró. Tenía el día correcto, se había asegurado de eso, pero se parecía a Stonehenge, no había nada que ver aquí. Ella negó con la cabeza y caminó de regreso a su mochila. Bien podría moverse hacia su próximo destino. Algo salpicó detrás de ella. Hazel se dio la vuelta, su corazón latía con fuerza en su pecho. Afuera, en medio del estanque, algo sobresalía del agua, algo brillante, plateado y con escamas. Se movió, y una cola bifurcada salió del agua y volvió a sumergirse. Corrió, su bolso olvidado en el suelo, y chapoteó en el estanque unos pocos pies. Miró ansiosamente hacia el agua, tratando de ver mejor a la sirena. Por lo que podía ver, la piscina de la sirena, acertadamente llamada, estaba vacía una vez más. La brillante luz del sol caía sobre ella.
El sudor goteaba por su frente y su espalda. Su camisa se le pegó, y agitó el dobladillo de su suéter para tratar de forzar un poco de aire por la parte de atrás de su camisa para refrescarse. Finalmente, Hazel no pudo soportarlo más. Dejó caer su mochila al suelo y se quitó el jersey, suspirando cuando ya no estaba tan tapada. El día después de Pascua había traído una ola de calor a Inglaterra, y eso significaba que la ropa que había sido apropiada mientras el mundo era frío y gris ahora era demasiado. Ya había metido su abrigo hinchado en la bolsa, e incluso eso había sido una tarea ardua teniendo en cuenta el espacio que ocupaba. Tenía que sacrificar la cantidad de comida que llevaba consigo a la vez, una decisión de la que ya estaba a punto de arrepentirse, pero agregar el jersey de lana gruesa también a ese espacio limitado. Miró el suéter en sus manos y la mochila rellena a sus pies antes de negar con la cabeza. No, eso simplemente no iba a suceder. Acomodándose en la cálida hierba, se retorció y desenroscó el suéter alrededor de sus manos. ¿Qué iba a hacer ella? La respuesta más simple, por supuesto, era encontrar un lugar para dejar sus pertenencias cuando no las necesitara. Eso era lo que hacía la mayoría de la gente, guardar la ropa de temporada en cajas o en armarios hasta que la volvieran a necesitar. Solo había uno muy gran problema con eso. Ella no tenía ningún lugar donde guardar sus cosas. No era dueña de una casa que estuviera a salvo mientras deambulaba. Podía tratar de ocultar una caja, tal vez incluso varias cajas, en un edificio al azar y esperar que nadie las notara durante los meses que las dejó desatendidas, excepto que no confiaba tanto en su suerte. Una posibilidad relacionada era esparcir sus cosas en varios lugares como una ardilla escondiendo nueces. Haría que las pilas fueran menos notorias, y esos lugares podrían estar muy separados ya que sus saltos hacían que la distancia no tuviera sentido en el gran esquema de las cosas. La desventaja era que, si bien disminuiría la posibilidad de que encontraran todas sus cosas al mismo tiempo, probablemente pasaría más tiempo entre visitas a un escondite en particular. Cuanto más tiempo implicaba, más posibilidades tenían otras personas de encontrarlos. Sin mencionar que, y esta razón era puramente suya, en realidad le gustaba la sensación de tener todo lo que necesitaba allí mismo con ella. Después de pasar toda su vida en el mismo lugar, ser libre para vagar fue asombroso. Llevar todo a la espalda significaba que nunca tenía que estar atada a ninguna parte. Sin embargo, mantener todo sobre su espalda limitaba la cantidad que podía cargar. Eso llevó a otra opción. Podía tirar las cosas que ya no necesitaba y tomar más cuando el clima cambiara nuevamente. Mientras se miraba los tobillos que sobresalían de los dobladillos de sus jeans, supo que tendría que hacer algo así de todos modos. Estaba empezando a hacerse más alta, lo que significaba que necesitaría ropa nueva tarde o temprano de todos modos. La desventaja era que tirar cosas y elegir otras nuevas todo el tiempo requeriría que robara más. No le gustaba hacer eso más de lo que era absolutamente necesario. Continuó hurgando aquí y allá, principalmente para poder dejar al menos algo de dinero cada vez que tenía que robar una pequeña tienda en lugar de un gran supermercado, y aunque había roto 3 dígitos algunas veces, trató de no tomar mucho. Y todavía lo hizo con moderación. Preferiría quedarse con lo que tenía hasta que tuviera que deshacerse de algo porque ya no le quedaba. Pero si no quería esconder sus cosas y no quería tirarlas innecesariamente, ¿qué iba a hacer? Lanzó una mirada furiosa a su mochila repleta, que ahora servía como percha de Morgan. Esto sería mucho más fácil si su mochila tuviera más espacio adentro. Volvió a mirar su bolso con ojos más evaluadores esta vez. Podría estar loca, pero estaba bastante segura de que recordaba algunas historias de fantasía diferentes en las que el mago residente tenía bolsillos o una bolsa o incluso una torre entera, que era más grande por dentro de lo que parecía por fuera. Incluso había una película que recordaba vagamente que Dudley vio una vez, algo sobre una familia que buscaba una nueva institutriz. Dudley se había aburrido porque había demasiada música y no había acción, pero parte de la única escena que pudo ver antes de que tía Petunia la echara de la habitación involucraba a la institutriz sacando una serie de cosas ridículas de su gran bolsa. Y ahora que estaba pensando más en ello, ¿realmente había pensado tía Petunia que si lo miraba podría tener ideas? No confiaba tanto en su memoria de años atrás, pero definitivamente estaba teniendo ideas ahora. Lo primero es lo primero. Le hizo señas a Morgan para que se bajara, abrió su mochila y tiró todo al suelo. Sus dedos se movieron, frotando el material de la bolsa entre ellos, y apartó el pensamiento que quería surgir. En cambio, metió el brazo en el bolsillo principal tan profundo como pudo y agarró ambos lados de la abertura con la otra mano. Empujar.
se dijo, y empujó con la mano de adentro y tiró con la de afuera. Tiró con todas sus fuerzas, confiada en que incluso en su mejor momento no sería capaz de partirlo por la mitad. Todos sus tirones le causaron dolor en los dedos. Las dimensiones del interior de la bolsa se negaron a cambiar. Tal vez no lo estoy deseando lo suficiente. No era la única respuesta frente a ella, pero era la más sencilla de arreglar. Deseo, necesidad, había sido la respuesta a más de unos pocos de sus primeros problemas con la magia. Enfocó su mente solo en lo que quería e ignoró todo lo demás a su alrededor, un truco que había aprendido como resultado de su práctica con la meditación, y empujó y tiró de nuevo. Te harás más grande. Aún nada. Miró la bolsa de nuevo y pensó por un momento más. Tal vez estar lleno ayudaría a vender sus mentes subconscientes sobre el hecho de que necesitaba ser más grande. La ropa, las latas y lo último en su abrigo volvieron a entrar, y una vez más empujó con la mente y la mano. Ella iba a hacer esto. Un minuto de esfuerzo infructuoso después, suspiró y dejó caer las manos a los costados. Le preocupaba que este fuera el caso. Una vez más frotó el costado de la mochila con resignación. Su mochila no estaba hecha de algodón o lana. Era una tela pegajosa y, como había aprendido al arreglarse las gafas, la magia de un druida y los plásticos no se llevaban bien. Esa fue la razón por la que no pudo hacer que esto funcionara. Así que solo necesito algo que no sea de plástico. Sería más fácil si alguna vez viera a alguno de los otros niños de la escuela entrar con mochilas de aspecto natural, pero no lo hice. No es que pueda pensar de todos modos. Miró hacia un lado para encontrar a Morgan sentada en el suelo mirándola. ¿Tienes alguna idea? Morgan inclinó la cabeza y gorjeó con evidente confusión. Los sonidos se volvieron casi como una reprimenda, y no tuvo problemas para darse cuenta de lo que eso significaba. Supuso que no tenía a nadie a quien culpar, sino a sí misma por suponer que un pájaro cantor salvaje sabría algo sobre útiles escolares. Dejándose caer hacia atrás sobre la hierba, le dio vueltas y vueltas al problema en su cabeza. Su mochila era de plástico. Todas las mochilas que había visto en su vida eran de algún tipo de plástico. Si hubiera mochilas hechas de tela natural en algún lugar, casi seguro, pero no sabía dónde podría encontrar tal cosa. Así que ese plan estaba descartado. Si no podía encontrar uno, ¿podría hacer uno en su lugar? Asel se incorporó y volvió a mirar por toda su mochila, fijándose en los detalles a los que normalmente no prestaría atención. Sabía que no sería capaz de hacer la cremallera, por lo que, a menos que encontrara algo que ya tuviera una, tendría que encontrar otra forma de cerrarla. Coser correas también sería complicado, ya que ella nunca había cosido nada en su vida, pero no había forma de que pudiera ser tan difícil. Una bolsa de tela, tiras de tela para las correas, alguna forma de cerrarla. Eran factibles. Solo tenía que encontrarlos y, afortunadamente, había un pequeño pueblo a solo un par de horas de distancia en el que podía buscar. Con suerte, podría encontrar los materiales correctos en el Tesco local, porque si no, tendría que buscar en cualquier otro lugar. Y mientras estoy allí, también podría ver si hay algo que pueda usar sin tener que hacer nada en absoluto, se recordó a sí misma. El sol se estaba poniendo cuando se deslizó fuera del edificio azul y blanco de Tesco de regreso a las calles casi vacías, su humo gris ignorante envolviéndola y con el ceño fruncido en su rostro. Eso había sido menos que útil. Había muchos bolsos, incluso algunas mochilas, pero parecía que todos estaban hechos de plástico o, en el caso de los bolsos más caros, de cuero. El cuero probablemente habría funcionado, pero las bolsas en sí eran tan pequeñas que tuvo problemas para imaginar cómo colocar algunas de sus pertenencias a través de la abertura, incluso si había mucho espacio adentro. Su abrigo había sido lo suficientemente duro como para meterse en su mochila tal como estaba. No solo eso, la única opción que pudo encontrar para hacer una nueva mochila que cumpliera con todos sus criterios fue una de las bolsas de papel que la gente usaba para llevar sus compras, y no quería correr el riesgo de que su bolsa se rompiera y tirara todo lo que tenía. Particularmente considerando todas las veces que había caminado bajo la lluvia. Se estremeció ante la idea. No, esos no. Todo menos esos. Asel, imperceptible para cualquiera que pudiera haberle prestado atención, deambuló por las calles y buscó cualquier tienda que pudiera tener algo que pudiera usar. Las farolas se encendieron, los pocos autos que quedaban en las calles se hicieron cada vez menos. Ella suspiró y sacudió la cabeza. Bien podría dejarlo por esta noche. Morgan revoloteó hasta su hombro y le picoteó la oreja. ¡Ay! Se frotó el lóbulo de la oreja y giró la cabeza para mirarlo lo mejor que pudo. ¿Para qué era eso? El herrerillo saltó de su hombro y voló hacia un banco.
Volviéndose para mirarla, cantó una canción victoriosa. Todavía sin saber qué estaba haciendo, ella comenzó a caminar hacia él solo para que él saltara del banco y siguiera volando lejos de ella hasta que se acomodó en lo alto de un poste de luz. Volvió a cantar, el sonido casi burlón. ¿Qué demonios le ha pasado? Siguió a su amigo durante varios minutos, a veces saltando junto a él para vengarse de él por guiarla en esta persecución inútil, pero finalmente voló en algunos círculos en el aire antes de deslizarse de regreso a su lugar habitual en ella. Hombro. Sus ojos miraron el edificio que tenían delante y volvieron a él. Una tienda de mascotas. Decidiste ser un dolor en el ya sabes que solo para llevarme a una tienda de mascotas. Morgan volvió a cantar y negó con la cabeza. ¿Te alimentas lo suficiente, chico codicioso? ¿Realmente necesitas mucho más alpiste? Esperar. Espera un momento. La canción de Morgan se estaba volviendo decididamente petulante, pero ella no lo miraba. Sus ojos estaban de vuelta en la tienda con incredulidad. Nunca había tenido una mascota, ni tampoco Dudley, pero había visto anuncios en la tele. La comida para mascotas a menudo venía en bolsas. Si Morgan tenía razón, no sabía cómo se sentiría si su idea funcionaba, sobre todo porque ser engañada por un pájaro le picaría el orgullo como ninguna otra cosa. Armándose de valor, sacó la linterna de un bolsillo lateral de la mochila y la iluminó a través de una ventana hacia la tienda a oscuras. Un tirón en la puerta demostró que la tienda estaba cerrada por la noche. Pero un salto rápido y ella estaba dentro de todos modos. Caminando por los pasillos, se detuvo en seco cuando sus ojos encontraron algo que podía usar. La mayoría de las bolsas que había visto hasta ahora eran de plástico, pero ahora el haz de su linterna aterrizó en una pila de bolsas que no se parecían a las demás. Extendió la mano y, por supuesto, estos no eran resbaladizos ni brillantes. Estaban hechos de una tela áspera, arpillera si tenía que adivinar aunque sabía que no conocía todos los tipos de telas en el mundo. Está bien, finalmente le dijo a Morgan, tenías razón. No sabía que vendían algunos tipos de comida para perros en bolsas de arpillera, pero eso funcionará. Le dio al mundo una ovación aguda, pero ella ignoró sus celebraciones para concentrarse en cambio en recoger la bolsa. 25 kilos no era precisamente poco, sobre todo para ella. No, decidió después de un minuto de lucha. Ella no iba a intentar llevar eso lejos. Tendría que empezar a trabajar con eso aquí, lo cual sería mucho más fácil si pudiera averiguar cómo abrirlo. Se quitó la mochila, la dejó en el suelo y señaló tanto su mochila como la bolsa de comida para perros con los ojos fijos en Morgan. Quédate aquí y cuida estos, le dijo. Volveré. No podía abrir la bolsa, pero podía cortarla. El Tesco tenía algunas mochilas a pesar de que estaba entrando en primavera, y en esa misma sección de la tienda había varios otros útiles escolares. Eso incluía blocs de papel, cajas de bolígrafos y lápices, y varios tamaños diferentes de tijeras y cizallas. Lo último sería lo mejor con lo que cortar la bolsa de tela gruesa. Al imaginar cómo se vería el pasillo durante el día, saltó en el aire. Sus zapatillas chirriaron sobre las baldosas mojadas de linóleo de la tienda, casi tirándola al suelo. ¿Por qué estaba mojado el suelo? Infierno sangriento. Su cabeza giró rápidamente para encontrar a un hombre parado a unos metros de distancia, un balde a sus pies y un trapeador en sus manos. Él la miró con los ojos muy abiertos, tan sorprendido por su llegada como ella por su presencia en primer lugar. Volvió la cabeza lo suficiente para ver dónde colgaban las tijeras y rápidamente agarró una. ¿Cómo pudiste? Oye, vuelve a poner eso. Otro salto la devolvió a la tienda de mascotas, arrancó el envoltorio de plástico de las tijeras y les dio un par de cortes experimentales. Estos deberían funcionar bien. Agarrando la esquina de la bolsa superior de comida para perros, empezó a cortar, apartando mechones de pelo de la cara cuando le rozaban la frente. La costura en la parte inferior se soltó y la croqueta se derramó por todo el suelo. Morgan gorjeó de alegría cuando recogió la bolsa medio vacía para sacar el resto y agitó la mano que aún sostenía las tijeras hacia la pila de comida seca. Come todo lo que quieras. Definitivamente te lo ganaste. Con él ocupado en otras cosas, llevó la bolsa a unos metros de distancia y la dejó caer al suelo. Todo lo que tenía que hacer ahora era averiguar cómo convertirlo en una mochila. Los ojos verdes miraron la bolsa, cómo cayó, y se chupó el labio inferior cuando se le ocurrió otra idea. Quizá no tenía que convertirse en mochila, exactamente. Por la forma en que se había doblado sobre sí mismo, en realidad se parecía mucho a una cartera.
Había visto a algunos de los estudiantes en los años superiores usarlos, y aunque nunca había pensado en usar uno, sería más fácil de hacer que una mochila adecuada. Dobló la bolsa por la mitad de manera más uniforme, asintió y comenzó a cortar a lo largo de ambos lados, yendo desde la abertura que había hecho hasta el pliegue, repitiendo el proceso en el otro lado y luego levantando una de las solapas que había hecho para que ella podría cortar a lo largo del frente. El cuadrado de arpillera que le quedaba en las manos lo arrojó detrás de ella. Levantando y bajando la solapa aún unida, asintió de nuevo. Eso no se veía nada mal. Sin embargo, todavía estaba cubierto de trozos de croquetas, pero ese era un problema que ella podía solucionar. Ondas de luz azul bañaron la bolsa, haciendo que todas las piezas de comida para perros desaparecieran de la vista. Las mismas ondas cubrieron las tijeras por un momento antes de que también estuvieran limpias. Abriéndolos y cerrándolos de nuevo pensativamente, levantó la mano y tiró de algunos de los mechones de cabello hasta que casi le llegaban a la nariz. Su cabello se estaba poniendo largo, y habían pasado meses desde que tía Petunia se había cortado el cabello. Siempre había odiado lo corto que su tía lo dejaba, como la hacía parecer casi un niño, pero ahora se estaba haciendo lo suficientemente largo como para ser molesto. También era demasiado corto para que ella hiciera algo útil con él, como ponerlo en coletas o una cola de caballo, como lo hacían otras niñas en la escuela. Tal vez sea mejor seguir adelante y cortarlo de nuevo. No tan corto como solía hacerlo tía Petunia, no tan corto de ninguna manera, pero lo suficientemente corto como para que no se le diera vueltas en la cara como lo estaba. Algo en lo que pensar después de haber terminado con su proyecto actual. Con la bolsa cortada en forma, solo necesitaba una forma de usarla, y tuvo la idea. Una hora más tarde, ella había terminado. Un largo trozo de cuerda tomado de la misma ferretería en Upper Milton, donde ella agarró el clavo que colgaba alrededor de su cuello, se unió a ambos lados de la bolsa gracias a un montón de hilo robado de una tienda de artesanías en la misma ciudad, el hilo ciertamente cosido torpemente a través de la bolsa y alrededor de la cuerda. El pegamento ayudó a mantenerlo todo unido, y también había pegado un trozo de tela alrededor de la parte superior del lazo de cuerda, para evitar que le rozara el cuello. Casi todo lo que había usado, la bolsa, la cuerda, el hilo y la tela, eran naturales. No estaba segura del pegamento en sí, pero era un riesgo que tenía que correr. Momento de la verdad, le dijo a Morgan, que se había hartado absolutamente de comida para perros, y ahora estaba sentado en el suelo como un gran pedo de plumas multicolores. Su atención volvió a la bolsa, y cerró y abrió los dedos. Deslizando su brazo derecho dentro de la bolsa, imaginó con tanta fuerza como pudo que la bolsa se hacía cada vez más y más grande por dentro, hasta que el borde de la bolsa le llegaba al hombro, su brazo aún recto y llegando más allá del fondo de la bolsa. Sacó la mano y la miró, luego se rió tan fuerte como pudo. Probablemente era bueno que estuviera muda y sola, porque si pudiera emitir un sonido, sospechaba que su risa sería más una carcajada. Funcionó. Funcionó. Su mochila entró en la bolsa, luego su abrigo hinchado, luego todas las latas y el abrelatas y las baterías adicionales y su fajo de billetes. El exterior se veía igual que antes de que ella pusiera todo dentro, así que separó la parte delantera y trasera para mirar dentro de la bolsa. Todavía había un palmo de espacio entre la lata superior y el borde de la bolsa, y sospechó que si seguía forzando las cosas, encontraría más espacio. Tomemos una bolsa para poner un poco más de esa croqueta, le dijo a su amiga. Sería un desperdicio dejarlo todo atrás cuando hiciste tan buen trabajo encontrando este lugar. Entonces dormiremos aquí esta noche y empezaremos a movernos de nuevo con las primeras luces. Y por la mañana, también podemos encontrar más comida para mí, ya que ahora puedo llevar mucha más. Para finalizar, no olviden dar me gusta al video y suscribirse, para seguir apoyando este canal. Gracias por ver.